Que Dios le bendiga, buenos días. Damos la bienvenida a todos los hermanos que están aquí presentes y a todos los amigos que también nos acompañan. Que el Señor los bendiga y los guarde. Federico, bienvenido, gracias por estar acá. Que el Señor te bendiga en este día. Vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 7. Y leemos su palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Yahweh hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Yahweh había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios.
Ellos saben que tenemos hambre y que han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondiendo uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, y 2 seahs de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Yahweh. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues que de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seahs de cebada por 1 siclo y 1 seah de flor de harina será vendido por 1 siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Yahweh hiciere ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Que Dios bendiga su palabra. Hoy hablaremos de las ventanas de los cielos. Y para entender un poco el contexto de esta lectura, encontramos al pueblo de Israel, específicamente Samaria, sitiada. ¿Qué quiere decir sitiada? Pues que estaba rodeada de un ejército. Este era el ejército de los sirios. Y cuando una ciudad es sitiada, lo que sucede con la ciudad es que no entra ni sale nadie. O sea, la ciudad está totalmente rodeada por algún enemigo. En este caso eran los sirios. Entonces, cuando sucede eso en una ciudad, hay un problema que se agudiza. Y ese problema es el hambre. Porque no hay cómo meter comida de los campos, ¿no verdad? Donde se cosecha, no hay cómo entrar esos alimentos a la ciudad y no pueden tampoco salir para proveerse de alimentos. Incluso cuando suceden este tipo de estrategias militares, estos sitios, como le llaman, no hay muchas veces las fuentes de agua. Y la gente se muere de hambre y la gente se muere de sed. Eso era lo que estaba sucediendo en Israel, en el reino de Samaria, con el rey de Jerusalén. Y aparece la figura de un profeta. A propósito, ¿qué haríamos en una situación así? ¿Alguna vez a usted le ha tocado pasar hambre? Y no porque estaba ayunando, sino porque en realidad no tenía que comer. ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso? Que llega a la refrigeradora y solamente encuentra agua helada. O va a la alacena y no hay fideo, no hay granos, no hay arroz, no hay nada. Y usted dice: me voy a morir de hambre. Bueno, para morirse de hambre creo que tiene que pasar algunos días de hambruna para caer en ese estado. Pero ¿qué haríamos si nos sucediera una situación así?
el 20 de abril del año pasado pusieron esta noticia en las redes y era de la Organización Mundial de la Salud. Ellos dicen ahí en esa noticia que la pandemia del coronavirus causaría una hambruna de proporciones bíblicas. Así lo dijeron, de esa manera. Ahí está en inglés, pero más o menos ahí tradúzcale que sí le puede traducir. Que el coronavirus iba a desatar una hambruna a nivel mundial. ¿Cuántos pasaron hambre en la pandemia? Levante la mano. ¿Y qué pasó con la hambruna? Bueno, algunos tenían inapetencia, que eso es otra cosa, que no le daba ganas de comer. Pero ¿no le parece que tuvimos comida y en algunos casos tuvimos abundancia de comida? Porque parecía algo interesante, no nos daba de comer en el día, pero en la noche, 10, 11 de la noche, como que asaltábamos la refrigeradora. A propósito, la otra cuestión del insomnio, ¿no es verdad? Nosotros lo aprovechamos para comer. Pero ¿qué sucedería si pasara eso? ¿Qué sucedería si en nuestro país pasáramos tiempos de hambre? En realidad tiempos de hambre, donde no nos importaría de pronto comer carne de caballo. ¿Cuántos han comido carne de caballo? Pastor, la verdad es que no sé, pero en alguna oportunidad sentí raro la carne. De burro. Por ahí los que comen carne de venado, guanta, guatusa o esas cosas. Es suave. Imagínense. Y en medio de esto, el profeta Eliseo lanza una profecía. Y para entender la profecía, porque ahí nosotros no entendemos la nomenclatura de las medidas, más o menos sería algo así. Por $1, 1 libra de cebada, y por $1, 2 libras de harina, o algo así. No sé cuánto cuesta la libra de harina. Ya, bueno, entonces, por 1 centavo, 1 libra de harina, y por 1 centavo, 2 libras de cebada. ¿Quién no compraría para tener? Compraríamos el quintal completo, ¿no verdad? No la libra, compraríamos el quintal completo. Y esa fue la palabra profética. ¿Cuántos creen que una voz profética se cumple? Ahora, usted me tiene que preguntar algo. Pastor, depende del profeta. Depende del profeta. Si es un profeta de Dios. Porque hay muchos que dicen ser profetas y que lanzan palabras proféticas, pero muchas veces son palabras que ya son rebuscadas. Hay mucha gente que lanza palabras proféticas y son como meros agoreros, adivinos, mentalistas que lanzan palabras y en muchos casos la gente le cree porque se llegan a cumplir. Se llegan a cumplir. Y uno dice, ay, este brujo de acá es bueno porque este me dijo esto y esto. Y se cumplió. Nosotros entendemos que son engaños del diablo, pero hay profetas de Dios que cuando lanzan una palabra, esta se cumple. Y mire, un detalle importante que nosotros tenemos en este dato profético, versículo 1, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Dios, así ha dicho Dios, mañana a estas horas. ¿Sabe? Eso es muy interesante.
Porque yo le puedo decir desde este púlpito, Dios te va a bendecir con una casa. Y yo le puedo decir eso. Pero otra cosa muy distinta es que yo le diga la fecha y la hora en que se va a cumplir esa palabra. Lo uno puede ser motivado por mi emoción y porque la bendición de Dios le caiga a usted. Tener un trabajo, conseguir algo monetario, incluso alguna sanidad. Pero Eliseo, al lanzar esta palabra profética, dice: mañana a esta hora. Le dio fecha y le dio hora a esa palabra. Pregunto, ¿era una palabra que venía de la presencia de Dios? Entonces no era una palabra de Eliseo, era la voz de Dios. Pero como siempre en toda historia de fe, aparece un incrédulo. Y este príncipe, dice la Biblia en el versículo 2, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, probablemente era su escudero, el que lo ayudaba al rey en todo. Pero este príncipe era un incrédulo en la casa de Israel, un incrédulo en la casa de Dios. Después de que Israel experimentó la mano poderosa de Dios durante toda su vida, antes de entrar en la monarquía, antes de tener rey, no haría que las futuras generaciones tuvieran fe en Dios. Mire, si alguien le pregunta a usted, ¿cómo así tú crees en Dios? Siempre va a haber algo en el pasado. Y esto nos deja una lección. Dígale al que está a su lado: mira sobre quién apoyas tu mano. Porque puede ser que esté en medio de nosotros, pero que no tenga fe. Por eso es que es tan importante la fe. Lo hemos escuchado cientos de veces. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que tiene fe cree que hay alguien que está sobre todos nosotros. Este era un príncipe y el rey de alguna manera descansaba sobre él. Confiaba en él. Pero el rey no conocía de esa faceta de este hombre. Y como que se burla de Dios. La versión lenguaje actual dice que sus palabras fueron estas: esto no sucederá, ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. Y para mí eso es una burla y un desafío. Ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos, eso no se va a cumplir. Estás loco. Eliseo, estás loco. En el gobierno de García Moreno, aquí en el Ecuador, no recuerdo si fue él o un ministro de él, que declararon que mientras exista nieve en el Chimborazo, no entraría el evangelio a Ecuador.
Y como que se me recuerdan esas palabras. No va a ser posible que que el evangelio entre al Ecuador, porque aquí somos católicos, apostólicos, romanos y ¿usted duda de Dios? ¿Usted ha llegado a dudar de Dios? Y sobre todo de una palabra profética de Dios. Yo recuerdo que a nosotros nos profetizaron aquí en una vigilia, cuando no teníamos hijos, que tendríamos hijos. 7 años. Usted sabe bien el testimonio. Y allí me acuerdo, en esa parte de atrás, un amigo, Patricio Pérez, lanzó esa palabra. El próximo año ustedes estarán embarazados. Y la palabra se cumplió allí. Cuando hay un incrédulo en la casa, hay una fuerte mentalidad pesimista. No solamente una burla a Dios, sino un pesimismo. Que no ves que estamos pasando hambre, que no ves que la ciudad está sitiada. ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo se va a poner tan barata la harina? ¿Cómo se va a poner tan barata la cebada? Eso no va a suceder ni en sueños. Y aquí aparece la figura de 4 leprosos. Y yo le he puesto ahí la bendición de 4 marginados. Porque ¿dónde estaban los leprosos? ¿Adentro o afuera de la ciudad? ¿Dónde estaban? Afuera, aislados, relegados, segregados. Porque su enfermedad les prohibía entrar a la ciudad. Y cada vez que querían pasar por un lugar tenían que gritar leproso para que la gente se abra. Es como aquí en nuestros tiempos. No sé si alguien diga COVID, tengo COVID. ¿Qué haría usted si alguien dice tengo COVID? O sea, sale corriendo. Pero viene una bendición por estos 4 marginados. Ellos tomaron una decisión. El verso 3 y 4 dice, bueno, se reunieron ahí los 4 leprosos y dijeron, bueno, vamos a ver qué hacemos. Si nos quedamos aquí, vamos a morir como los demás. Porque aquí nadie nos está trayendo comida. Y a uno se le prende la idea. Vamos al campamento de los sirios. Esos soldados allá han de tener comida. Y bueno, si nos matan, pues nos matan. Y se decidieron ir al campamento. ¿Alguna vez le ha tocado tomar una decisión tan difícil? Yo imagino a esas personas que están debatiéndose en si quedarse en Ecuador o salir de Ecuador para buscar un trabajo o mejores días, no sé. Y muchos hasta la ruta más complicada es esto de ir a los Estados Unidos, ¿no verdad? Por los coyotes y toda la cosa. Pero arriesgarse a cruzar un desierto y después un río, que a propósito creo que se llama el Río Bravo,
y morir en ese intento. Porque eso es lo que decían los 4 leprosos. Aquí no vamos a morir de hambre, pero vamos allá y bueno, si nos matan, nos matan. ¿Qué vamos a hacer? Pero no nos quedemos aquí sin hacer nada. El verso 5 dice que se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Dios había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Estos 4 leprosos fueron los testigos, los primeros testigos de lo que Dios había hecho con estos sirios. Dios los había hecho huir de una manera sobrenatural. Tuvieron temor, escucharon un ruido. A propósito, imagínese a la medianoche o en la madrugada un ruido en su casa y todo está oscuro. Se fue la luz, hoy se fue la luz, ¿no, verdad? Se fue la energía y usted escucha un ruido extraño y abre sus ojos o abre uno de los ojos, porque dice: mejor veo con uno que con 2. Y es un gato. Y si suena otra vez, otro gato. Y se la pongo más difícil, le da ganas de ir al baño. Pero porque tiene miedo de escuchar ese ruido, no va y se las aguanta. Imagínense el pavor de estos sirios al escuchar como un estruendo de ejércitos, y era la mano de Dios. De eso fueron testigos estos 4 hombres. ¿Usted ha sido testigo alguna vez de la mano de Dios? ¿Ha sido testigo? Y de primera mano, o sea, nadie se lo contó, usted lo vio o usted lo experimentó. No había manera de que estos leprosos no hayan visto y palpado lo que Dios hizo. Versículo 8 dice: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Lógicamente, si había algo, comieron. ¿Qué era lo que tenían esos 4 leprosos? Hambre. Alguien pudo haber dicho: bueno, no comamos. No comamos, dejemos ahí, vamos a avisarle al pueblo. Era lógico eso. No, yo no creo que eran egoístas por querer comer ellos primero. Ellos descubrieron el botín, descubrieron la bendición de Dios y ellos lo tomaron. Pero no hubo egoísmo en ellos. ¿Qué dice el verso 9? Y luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Ellos sintieron un poco de remordimiento, ¿no? Tal vez dijeron: nosotros estamos comiendo muy bien y allá se están muriendo de hambre. Pero gracias a Dios que llega ese momento de arrepentimiento. ¿Alguna vez le ha pasado a usted eso? Que usted está comiendo su buena presa de pavo, no digamos pollo, pavo,
Y usted sabe que en otro lugar está alguien que come una gallareta, un arroz con huevo. Y usted dice, tengo harta comida. Yo siempre me acuerdo la vez que Dios nos bendijo con un Pyrex lleno de presas de pollo. Y nos los dieron en una campaña evangelística, esas que habían en los estadios. Porque esa hermana tenía que ir a servir, era ujier, tenía que anotar los nombres, era una campaña evangelística. Y nosotros estábamos al lado de la hermana. Y como éramos conocidos, ella nos dijo, ¿y ustedes qué van a hacer? No, ya aquí nos vamos a la casa. Ay, entonces, llévense. Y nosotros no habíamos comido ese día. Con Vero nos miramos, eran, ¿cuántas? Unas 12 presas, tal vez. Unas 12 presas, 12, 6 para ti, 6 para mí. Pero no fuimos egoístas, fuimos a la casa de mi suegra, con mi suegro, no sé si estaban ahí mis cuñadas también, pero todavía no teníamos niños. Y compartimos el alimento. Ellos hicieron lo mismo. Dijeron, ya comimos, pero en Jerusalén están muriéndose de hambre. Y algo interesante que eso lo hicieron en el momento. Si vas a hacer algo bueno, hazlo hoy. Ya que te has dado cuenta que hay una necesidad, hazlo hoy. No lo dejes para mañana. Yo imagino a los leprosos bien gorditos, con el mondadientes ahí, sacándose las comisuras del pollo. Pero se acordaron. Y aquí hay una idea importante. Recibir algo de un impuro. Porque sabe una cosa, la bendición de Dios llegará desde donde usted menos lo espere. Y a veces de gente impura. Esto es interesante porque ellos encuentran este botín, este tesoro, pero van a comunicar. Van a la ciudad y le dicen, miren, hemos encontrado este tesoro. Hemos encontrado esta bendición. Pero me imagino que los guardias dijeron, pero ustedes son leprosos. Ya tocaron la comida. Porque ¿cuál era el problema? Es que si eran impuros, si tocaban algo, convertían todo en impuro. Pero déjeme decir una cosa, que cuando hay hambre, no hay pan malo. Cuando hay hambre. Entonces, mire, el judío era muy religioso en eso. Tú eres leproso. Yo no sé si le dijeron, no dice la Biblia ahí que le dieron, pero yo me imagino que los guardias lo vieron. Estos ya tocaron la comida, estos tocaron los asnos, los caballos, tocaron la plata, tocaron el oro, tocaron los vestidos. Hay que desinfectarlos, no había alcohol en ese entonces. Pero de ellos recibieron la bendición, de 4 impuros. Y ahí no le vieron, ¿cómo es que se dice? El colmillo al caballo. Así es. ¿A caballo regalado? Ahí no dijeron nada. Porque pudieron haber dicho, ¿no? Hay estos 4 leprosos y vienen.
Mire este cuadro a continuación. Esta es una pintura de un conocido personaje bíblico. Vamos a leer en Juan 20. ¿Se acuerda de quién es? Tomás. Juan 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. ¿Cómo entró Jesús? Y se puso Jesús en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Dígale al que está a su lado, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En ese contexto se entienden esas palabras de la fe, lo que no hemos visto. Yo no vi el hambre de esta gente, yo no vi el ejército sirio, yo no vi a los 4 leprosos, yo no vi a Eliseo, pero creo por la palabra que eso es real. Pero la incredulidad tiene insistencia. Volvamos a Segunda de Reyes. Verso 12. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y que han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. El rey desconfiaba. Mire qué interesante, el príncipe incrédulo y el rey también. ¿Por qué no creyeron la palabra de esos 4 leprosos? Alguien puede decir, bueno, pastores, que eran 4 leprosos, pues, ¿qué le vamos a creer a esos impuros? Y esto es interesante porque nosotros decimos ser creyentes y desde luego aquí hay muchos incrédulos, pero llega un momento en que alguno de esos incrédulos, algunos de esos impíos nos van a dar un ejemplo de fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es duro, porque tú eres el creyente, no el incrédulo. Y cuando el incrédulo tiene más fe que un creyente, te da vergüenza, porque tú deberías tener fe y tú deberías declarar esa palabra de fe. Pero el incrédulo sale diciendo una palabra de fe. Verso 16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Dios. Y el rey puso a las puertas a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón.
cuando el rey descendió a él. La insistencia de ser incrédulos tiene una consecuencia, y en este caso fue una consecuencia fatal. Este príncipe murió. Y esto porque el pueblo salió a tomar el botín, salió en estampida. Una vez que el rey vio que era verdad lo que decían esos 4 leprosos, no le quedó otra que abrir las puertas de la ciudad y la gente salió. Versos 19 y 20. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Dios hiciere ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. La insistencia de la incredulidad hace que tú no disfrutes o no puedas disfrutar de las bendiciones que vienen, porque estás tan cerrado en tu incredulidad, en creerle a Dios, que dices: no, eso no va a pasar, eso no puede suceder. Y yo te digo en esta mañana, si sucedió cuando había hambre, no podrá suceder en otras circunstancias de tu vida. Por eso en este día no seas incrédulo, sé creyente. Porque si Dios ya nos guardó, no lo seguirá haciendo hoy. Si Dios lanza una palabra profética, Dios no la va a cumplir. Entonces cree. ¿Cuáles fueron los beneficios comunitarios de creer? Usted dirá: bueno, pastor, pero si al pueblo yo le digo acá hay comida, todo el mundo va. Así sucede, ¿no, verdad? Si nosotros dijéramos: aquí vamos a hacer un banco de alimentos, Dios lo permita, y le decimos a la gente: aquí va a haber comida, ¿usted no cree que habría una multitud ahí? Claro que sí. Porque a eso no le hacemos mala cara, a la comida no. Y sería mucho más fácil decirle a la gente: ¿sabe que aquí hay comida? Incluso que decirle: ¿sabe qué? Vamos a predicar la palabra, y la gente de pronto se iría. Pero eso sucedió con el pueblo de Israel. Y yo me imagino que la ciudad quedó desierta, ya no quedó nadie en la ciudad. Todos estaban recogiendo la comida. Todos estaban recogiendo el oro, la plata, los vestidos, los caballos, los asnos. Y hubo un cumplimiento de esa profecía. El hambre terminó y hubo gran prosperidad. De donde menos esperaba, el pueblo de Israel tuvo la provisión de Dios. Y sabe que si usted lee la Biblia, usted va a encontrarse que en todo el periodo de la Biblia se habla de estas hambrunas. Por eso al principio la noticia que dieron el año pasado, hablaba de una hambruna de proporciones bíblicas, porque en la Biblia se lee esas hambrunas.
Esas hambrunas donde dos mujeres se peleaban por comerse a un hijo. Eso solamente tal vez lo hemos visto en las películas, pero ha sucedido en la vida real. Cuando hay guerras, cuando a los prisioneros lo que les dan son papas podridas y tienen que comer esas papas podridas. Usted no ha comido papas podridas. ¿O sí? ¿No? Tener que escoger de la basura la comida. ¿Usted ha hecho eso alguna vez? Tener que esperar al carro de la basura para hurgar dentro de él. No. Y Dios es bueno. Dios es real. Y sabe una cosa, Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Aunque haya escépticos, aunque haya incrédulos, aunque haya burladores, Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Quiero terminar con este versículo, Colosenses 3, del 1 al 3. Diga conmigo, mi fe viene del cielo. Encontré esta imagen y me pareció fabulosa. ¿De dónde viene nuestra fe si no es de Dios? ¿Qué dice Colosenses 3? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas, ¿de dónde? De arriba. ¿Y dónde están las ventanas de los cielos? ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y yo quiero que por un momento deje a un lado el contexto del hambre, de la necesidad, de la enfermedad, tal vez de la pobreza, y entienda algo, que todas esas cosas vienen por añadidura cuando entiendes que lo primero que encontramos cuando se abren las ventanas de los cielos se llama la salvación. ¿De qué sirve que te llenemos el estómago? ¿De qué sirve que te sanes de la enfermedad? ¿De qué te sirve tener un trabajo y dinero en tu bolsillo si tu corazón no le pertenece a Dios? Si no has entendido que las cosas de arriba son primero. Era la palabra del profeta, no era el hambre resuelta, era la palabra de Dios. Buscad las cosas de arriba. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No pretendas venir a la casa de Dios ni buscar el favor de Dios para que Él resuelva tu problema de hambre, o tu problema de enfermedad, o tu problema de trabajo, o tu problema familiar. Lo primero es lo primero. Por eso mi fe viene del cielo. Y quiero que usted se vaya con esta idea en la mente. No es resolver el hambre, no es resolver la crisis económica de un pueblo. Es que esas ventanas de los cielos son abiertas para que tú seas salvo y tú recuerdes que has muerto y que ahora vives para Cristo. Cierre sus ojos un momento.
¿Cuántos quieren que se abran las ventanas de los cielos en este momento? Y que descienda sobre nosotros todas aquellas cosas que Dios nos quiere dar. Hoy es el tiempo de buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Las ventanas de los cielos sean abiertas una vez más para esta casa. Dios sabe que tienes necesidades. Dios sabe que estás pasando por distintas angustias. Pero hoy el clamor es: abre las ventanas de los cielos, Señor. Haz llover, haz llover. Abre las ventanas del cielo. Haz llover, haz llover. Abre las ventanas del cielo. Haz llover. Repita esta oración. Haz llover. Abre las ventanas del cielo. Haz llover. Haz llover. Abre las ventanas del cielo. Haz llover. Comience a clamar al Señor. Haz llover. Comience a pedir con todo su corazón. Abre las ventanas del cielo. Abre las ventanas, Señor. Haz llover. Haz llover. Haz llover. Haz llover. Abre las ventanas del cielo. Oh Dios, ven y cumple tus promesas. Cumple tus promesas, Señor. Derrama de tu lluvia sobre mí. Derrama tu lluvia. Oh Dios, ven y cumple tus promesas. Derrama de tu lluvia sobre mí. Haz llover. Haz llover. Abre las ventanas del cielo. Haz llover. Haz llover. Haz llover. Haz llover. Abre las ventanas del cielo. Haz llover. Haz llover. Abre las ventanas del cielo. Y si estamos pidiendo que Dios abra las ventanas de los cielos y estamos declarando que Dios va a hacer llover, hay alguien que necesita cambiar su mentalidad de fe. Alguien necesita salir de la incredulidad a la fe de Dios vivo y verdadero. Yo quisiera pedirle a la iglesia que pase aquí al frente aquellos que creen que Dios va a abrir las ventanas de los cielos sobre nosotros hoy. Si usted ha
ha creído esta palabra en este día, reaccione como los leprosos. Levántese de su asiento, diga: no, muero aquí o muero allá, pero voy a intentar cambiar mi situación. Póngase de pie. Vamos a cantar una vez más esta alabanza. Yo le invito a que usted pase aquí adelante. Abre las ventanas del cielo. Quiero escucharte, iglesia. Levanta tu voz. Haz llover. Abre las ventanas del cielo. Haz llover. Venga, venga. Haz llover. Abre las ventanas del cielo. Haz llover. Haz llover. Abre las ventanas del cielo. Haz llover. Vamos a escuchar a la iglesia. Cante: haz llover. Fuerte, levante su voz. Abre las ventanas del cielo. Haz llover. Una vez más, vamos. Haz llover. Abre las ventanas del cielo. Vamos a hacer una oración. Levante sus manos al cielo. Tal vez su problema no sea la comida. Dios le ha provisto. Tiene los recursos. Tal vez su problema no sea la sanidad. Dios le mantiene sano y vivo hasta ahora. Pero quizás su problema es la mentalidad de incredulidad, de pesimismo, de pensar que las cosas no pueden cambiar para mejor. Pero Dios dice en esta mañana y en esta tarde que Él va a levantar nuestro rostro, que Él va a ser bendición para sus vidas, para tu generación y la generación que venga detrás de ti. Y que su mano no te ha dejado. Que las ventanas de los cielos siempre han estado abiertas. Nunca se han cerrado. Y por eso decimos hoy: gracias, Señor. Diga conmigo: gracias, Señor. Porque las ventanas de los cielos siempre han estado abiertas para mi vida, para mi familia, para mi esposa, para mis hijos. Una vez más, dígale al Señor: haz llover. Abre las ventanas del cielo. Haz llover. Haz llover. Abre las ventanas del cielo. Haz llover.
derrama de tu lluvia sobre mí. Derrama de tu lluvia sobre mí. Oh Dios, ven y cumples tus promesas. Derrama de tu lluvia sobre mí. Ore conmigo. Padre Celestial, gracias por abrir las ventanas de los cielos para mí, para mi familia y para los que vendrán. Señor, hoy buscamos primeramente las cosas de arriba. Señor, ya abriste los cielos, ya rompiste el cielo de bronce. Hoy estamos para recibir tus bendiciones, tu salvación y todas las cosas que de arriba nos manda el Padre Celestial. Señor, gracias, porque esa palabra profética segura nos dice que nuestro Padre Celestial preparó de antemano todo aquello en que podamos nosotros ver la bendición de Dios. Señor, está desatado en los cielos y se va a cumplir aquí en la tierra. Yo lo creo. Gracias, Señor. Dígale al Señor gracias. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. A llover. A llover. Abre las ventanas del cielo. Haz llover. Haz llover. Abre las ventanas del cielo. Gracias, Señor. Porque la lluvia de bendición viene. Algunos dirán, para pastor, no la veo. Sucederá como el profeta. Vas a ver una pequeña nube, pero esa pequeña nube trae la lluvia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.